Queridos niñas y niños, no saben cuánto los extrañamos, pero gracias al Señor podemos seguir estudiando su palabra. Así que ahora, abre tu Biblia en Hechos 1, 12 al 26. Hechos 1, 12 al 26. Dice así: Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 12 apóstoles. Luego de la maravillosa escena de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén, tal como les había dicho Jesús, para que esperaran la venida del Espíritu Santo. Ya en Jerusalén, subieron al aposento alto donde moraban. Estaban allí los 11 discípulos, los 12 menos Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Estos son Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo, junto con las mujeres, los hermanos de Jesús y su madre María. Dice que todos perseveraban unánimes. En otras versiones, en un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Perseverar significa mantenerse constante, durar permanentemente llevando adelante lo comenzado, una actitud o una opinión. Y unánimes, en un mismo espíritu, significa dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, objetivo, voluntad o sentimiento. Cuando leemos o vemos a los discípulos en los evangelios, varias veces ellos peleaban o discutían entre sí. Como todas las personas, ellos también tenían diferencias, pero en este momento eso no importaba. Eso es lo maravilloso del cuerpo de Cristo, que todos somos diferentes, pero gracias a Dios y a la obra de nuestro Señor Jesucristo es que podemos unirnos en un mismo espíritu, porque nuestra razón de vivir y voluntad es la del Padre y su reino. Lucas agrega que todos se dedicaban constantemente a la oración. Qué importante acción en este tiempo de espera, en una actitud de unidad y oración, una muestra de dependencia, sinceridad, confianza y esperanza. Fue una espera diligente, ya que su maestro les había encargado una gran misión y les había dado una gran promesa. Esta fue una característica fundamental en los apóstoles y de los cristianos de la iglesia primitiva. Se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Cuán importante es orar, y Cristo nos manda a que juntos oremos sin cesar a nuestro Padre, para que siendo de un mismo sentir,
un corazón y una voz glorifiquemos a Dios, siempre perseverando en la esperanza de su segunda venida. Por aquellos días, esto se refiere en el periodo entre la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, Pedro se levantó en medio de los hermanos, quienes eran unas 120 personas que se reunieron con ellos, hablando francamente y dirigiendo su atención al cumplimiento de las Escrituras. Pedro tomó un rol natural de liderazgo entre los discípulos, que se ve también más adelante en los primeros capítulos de Hechos, y les dice: hermanos, es necesario que las Escrituras se cumpliesen. Pedro basa sus comentarios en la palabra de Dios. Para esto cita el Antiguo Testamento, específicamente el libro de Salmos, aclarando que este fue escrito por el Espíritu Santo a través de David. Como después, el mismo Pedro afirma en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 al 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro tenía clara la autoridad y veracidad de la Biblia y cómo el Espíritu Santo la inspiró. ¿A qué se refiere cuando habla de cumplimiento? Pedro apunta a Judas, quien fue el guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas perteneció al círculo de los 12 discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. Antes de continuar con su discurso, hace una explicación de lo que le pasó a Judas luego de traicionar a Jesús. En Mateo también dice que Judas devolvió el dinero, que eran 30 piezas de plata, y los sacerdotes y ancianos compraron un terreno en donde Judas, con el salario de su iniquidad, se suicidó ahorcándose. Hinchándose y cayendo de cabeza se reventó y se le salieron las vísceras. Sí, suena cruel y triste. Por lo mismo, los habitantes de Jerusalén, al escuchar, llamaron al campo ese Acéldama, campo de sangre. Judas no arruinó el plan de Dios, sino que lo cumplió. Era necesario que se cumpliese la Escritura, porque está escrito que su lugar quede desierto, no haya nadie que lo habite y que tome otro su oficio. Por tanto, Judas tampoco es excusable, porque lo que le sucedió fue predicho, se apartó por la malicia de su propio corazón. Dios quiso que ellos escogieran otro discípulo para oficialmente reemplazar a Judas. Esto fue una notable dependencia de la palabra de Dios, un deseo notable de la voluntad de Dios. Por razón del principio de la escritura citada, decidieron reemplazar a Judas porque creían que era lo que Jesús quería, no porque era lo que querían ellos. Pedro continúa diciendo: por lo tanto, es preciso que se una a nosotros alguien que cumpla los siguientes requisitos. Debe haber estado junto a ellos todo el tiempo, desde que Juan lo bautizó hasta su ascensión, que haya estado presente los días del ministerio de Jesús y que le haya visto resucitado. Pedro tenía claras las últimas palabras que les dijo Jesús antes de ascender. La promesa y la misión que les dio a sus discípulos. Deben ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Deben predicar su evangelio. ¿Cómo ser testigos si no han tenido una experiencia de vivir con su maestro? Por eso, como vimos en la lección pasada, el testimonio de los discípulos era fundamental para predicar el evangelio. Ellos habían vivido, caminado y observado toda la vida y enseñanzas de Jesús. Habían sido testigos de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Por eso Pedro sigue esa línea y da esos requisitos. Para llevar a cabo esto, dentro de todos los discípulos propusieron a dos que reunían todos los requisitos. Primero a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y también a Matías. Sin embargo, los apóstoles solo necesitaban a una persona para restablecer el círculo. ¿Cómo será mejor la decisión? Quizás ver quién es más líder, o quién les caía mejor, o hablaba más lindo, o era el más justo. ¿Por qué simplemente no escogieron a uno? Veamos qué hicieron para ver quién tomaría ese puesto. Primero oraron. Qué manera notable de hacer lo que Jesús haría,
como dice en Lucas 6, 12 y 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Los discípulos, siguiendo a Jesús, oraron por sabiduría para saber a quién el Señor agregaría al número de los apóstoles. Sabían que Dios era el único que conocía los corazones de cada uno. Por lo tanto, Él debía escogerlo y mostrarle a sus discípulos quién era su escogido. En este caso, no fue una elección de quién querían ellos, sino que lo dejaron en manos de Dios. El método que usaron puede sonar extraño, ya que echaron suertes. Pero con eso no querían decir que lo dejaron a la suerte. Más bien, ellos confiaban y descansaban en que Dios revelaría su voluntad a través de ese método. De forma similar a como en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote usaba las piedras Urim y Tumim, escondidas en el pectoral para conocer la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo y en Números. Proverbios dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. La elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. La decisión entonces no fue hecha por los apóstoles, sino por el Señor mismo. En esta lección podemos ver que los discípulos obedecieron. Los discípulos estaban en unidad y convivencia. Los discípulos estaban en continua oración. Los discípulos querían hacer la voluntad de Dios. Los discípulos hicieron lo que hacía Jesús. Y los discípulos dependían de Dios. Qué asombroso es ver el fruto de estar en común unión con Dios, viviendo una vida en el reino de Dios que nos lleva a obedecer, a descansar, confiar y depender siempre de nuestro Dios. Y nosotros, como discípulos también de Jesús, somos llamados a vivir al igual que ellos, obedeciendo, en unidad, convivencia, continua oración, queriendo siempre hacer la voluntad de Dios, haciendo lo que Jesús hizo y dependiendo de Dios cada día y segundo de nuestra vida. Queridos niños, hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy. Quiero animarlos a ser esos discípulos que el Señor quiere que seamos, que podamos seguir trabajando para su reino y creciendo en sabiduría y amor por Él cada día. Nos vemos la próxima semana. Buenos días, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Les invito a que busque su Biblia, esté tranquilo y se pare este tiempo y se prepare para que adoremos junto al Señor. Tendremos un tiempo para adorarle, dándole culto en comunidad. Así que prepare su corazón, prepare su mente para que nos concentremos en Él. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 65 para que a través de la lectura de la palabra podamos dar inicio a nuestro culto. Al músico principal, Salmo, Cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. El salmista nos invita a reflexionar en la grandeza y la generosidad de nuestro Dios. Él es el Creador y Él merece nuestra adoración.
El salmista nos invita a reconocer que podemos ser saciados de Él en la adoración a Él. Y sobre todo que Él puede calmar, dice ahí en el versículo 7, Él sosiega el estruendo de los mares y el alboroto de las naciones. Estamos en un tiempo bastante alborotado, pero es Él quien puede dar paz y saciedad a nuestro corazón. Le invito, querido hermano, a que tengamos un tiempo para disfrutar del Señor, para poner nuestra esperanza en Él, como nos exhorta este salmo, para que podamos descansar en Él. Disfrutemos de este culto, querido hermano. Tengamos un tiempo de oración para adorar a nuestro Señor. Señor nuestro, queremos reconocer que tú eres el glorioso Dios, creador de todo lo que existe, y aquel que merece la gloria y la adoración. Venimos, Señor, a adorarte en este culto. Reconocemos, Señor, que nosotros somos pequeños, somos tus criaturas y tú eres nuestro creador. Así que tú mereces nuestra adoración. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas gozarnos en este tiempo juntos adorándote. Nos permitas que nuestra mente esté concentrada en ti, que nuestro corazón esté dispuesto a adorarte. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros a través de este culto, a través de la proclamación de tu palabra, a través de los cánticos y de la lectura de la Escritura, Señor, que podamos reflexionar y podamos estar dispuestos a ser transformados a través de este tiempo de adoración. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés moviéndote en medio nuestro. Pese a que estamos distanciados físicamente, tú nos haces uno en Jesucristo y tú estás aquí en este tiempo de adoración. Y te rogamos, Señor, también que tú quites de nuestra mente y corazón distracciones, Señor, que nos aparten, que nos distraigan de aquello que es importante, que es glorificarte en este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú dispongas nuestra voluntad para ser moldeada por ti en este tiempo de culto y permítanos adorarte con sinceridad, con pasión, reflexionando, Señor, en lo que tú tienes para nosotros hoy día a través de tu palabra. Venimos con humildad para adorarte, Señor, sabiendo que tú eres glorioso, tú eres inmenso, pero también eres un Dios misericordioso que decidió darse a conocer a nosotros. Así que, así como el salmista decía, nosotros solo nos acercamos a ti, Señor, a buscar esperanza. Tú eres quien puede darnos esperanza en medio de este tiempo agitado. Tú eres quien puede calmar nuestro corazón en medio de tiempos que aparentemente pueden parecer sin esperanza. Tú eres, de hecho, quien puede alegrar nuestros días. Así que nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que solo en ti podemos encontrar palabras de vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, cantemos juntos una hermosa alabanza que se llama Rey de Gloria. Sigue con su amor, me asombra.
hermanos, espero que se encuentren bien con sus familias. Yo acá voy a aprovechar de compartir un instante con ustedes acá afuera, en el patio, si se puede decir así, en la naturaleza de nuestro Señor, una porción de la palabra. Me gustaría que me pudieran acompañar ya en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo del 15 al 19. Los espero un instante. Voy a leer. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, y paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Tengamos un instante de oración, según la lectura que hemos tenido hace un momento. Señor, gracias por este tiempo, Señor, que podemos tener. Queremos dirigirnos a ti, Señor, en este momento, para confesar nuestros pecados, Señor. Sabemos de nuestras faltas, Señor, de nuestras falencias, que hemos cerrado el blanco, Señor. Muchas veces lo hacemos, pero tu beneplácito y tu amor para con nosotros, Señor, siempre nos da una nueva oportunidad. Pero de todas formas, Señor, queremos dirigirnos a ti nuevamente para hacer la confesión de nuestros pecados, Señor, y decirte de que esa falta siempre estará lamentablemente en nosotros, y por lo mismo te agradecemos la oportunidad que nos das para, humillados de espíritu, Señor, y con un corazón sincero, pedirte perdón, Señor. Darte gracias porque nos escuchas, y suplicarte, Señor, por aquel perdón que necesitamos diariamente, Señor, que necesitamos cada vez que nos equivocamos. Tantas veces que debemos hacer lo correcto y por una u otra razón no lo hacemos, Señor. Te pedimos perdón por eso, como individuos, como familias, como congregaciones, como nación. Te pedimos perdón, Señor, porque cada vez que lo hacemos nos alejamos de ti, Señor. Sabemos que tú eres un Dios santo, 3 veces santo, Señor, y por lo mismo no tienes comunión con el pecado. Pero por tu misericordia, Señor, siempre nos das una nueva oportunidad. Gracias por escuchar esta plegaria, Señor, y esta oración. Y te pido que podamos levantarnos confiados en que tú nos has escuchado y nos darás, gracias a ese amor y misericordia, una nueva oportunidad. Gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, los invito ahora a poder escuchar y compartir la alabanza Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les invito a tener un momento juntos de intercesión y agradecimiento al Señor, motivados, inspirados a través de la palabra de Dios. Les invito a que abra la Biblia, su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Acompáñenme en la lectura. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo así: había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor bendiga su palabra. Tengamos un momento de oración en el cual nosotros podamos acercarnos a Dios y clamarle. Tal como leíamos aquí en esta parábola, es de enseñanza para nosotros el ser persistente en la oración. El reconocer que necesitamos acercarnos a Dios rogando por su justicia. Y sin duda alguna nosotros tenemos en nuestra vida, hemos tenido situaciones en las cuales nos han causado una inquietud y una constante necesidad de que el Señor responda, que el Señor acuda a nuestra emergencia, que el Señor esté con la necesidad que nos aqueja, con el dolor que nos aqueja. Y en ese sentido, hoy es el mejor tiempo, es un buen tiempo para acercarnos juntos y clamar a Dios. El rogarle al Señor que esté en medio de las situaciones. Rogarle a Dios por aquellos que están en nuestros corazones y en nuestra mente, que nos han pedido oración. Es por eso que vamos a tener este momento especial juntos como iglesia de orar juntos, de interceder juntos. Que el Señor esté con nuestros adultos mayores, con nuestros niños, que el Señor esté en medio de esta situación de pandemia, con los gobernantes, con las autoridades, que nos dé sabiduría. Y así, tal como en su momento en la narración, en la parábola, veíamos la insistencia de la viuda, trajo respuesta. Nuestra insistencia, el clamor y clamar constantemente a Dios, vamos a tener por certeza, dice Jesús, que Él va a responder y Él va a actuar con justicia. Así que tengamos este momento juntos, hermanos, en el cual oremos y clamemos a Dios por justicia y por misericordia en nuestras diferentes situaciones. Tengamos ese momento de oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, queremos santificar tu nombre. Y principalmente ahora, en este tiempo preciso, queremos ser obreros que ruegan, claman, Señor, a ti por justicia y por misericordia en este mundo. Queremos, Señor, tener un tiempo especial de intercesión a través de los méritos de Jesús. Queremos tomarnos, Señor, de tu palabra y confiar en la promesa de que si pedimos, si de corazón clamamos a ti, tú vas a responder. Y es por eso, Señor, que queremos rogarte que tú atiendas a nuestras preocupaciones. Que tú estés con aquellos hermanos nuestros que están sufriendo por situaciones de salud, que están atravesando momentos complejos en su familia, en el aspecto laboral, en el aspecto económico. Que tú estés con aquellos que están pasando necesidad. También queremos, Señor, rogarte por aquellas situaciones en cada una de nuestras familias que nos tienen agotados, que nos tienen cansados. Y que tú, Señor, seas dándonos nueva fuerza. Queremos rogarte y clamar para que tú en este año que comienza puedas renovar nuestra esperanza. También, Señor, queremos clamar por aquellas personas que nos han pedido oración. Queremos
rogarte que tú seas compañía para el adulto mayor, seas sustento y energía para el padre en la crianza de su hijo, seas calma, paciencia y un desarrollo sano para aquel niño que está en estos tiempos de pandemia encerrado. Te queremos pedir por nuestra iglesia, queremos pedirte por nuestro país también, para que la iglesia pueda ser un canal de bendición y de sabiduría en este tiempo, pero al mismo tiempo pedirte por el país para que dentro de esta situación compleja de pandemia seas tú dando de misericordia, dando de sabiduría y de gracia a los gobernantes que tienen que tomar decisiones importantes al respecto. También, Señor, no queremos dejar de interceder por cada una de nuestras vidas personales. Que tú seas maravillándonos, que tú continúes, Señor, transformando nuestro corazón a la mente y estatura de Cristo, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos que tú atiendas nuestras preocupaciones, que atiendas a aquel que se siente solo, que acompañes, Señor, a aquel que está pasando tiempos de dificultad emocional, de dificultad espiritual. Queremos pedirte por aquellos que están sufriendo, por aquellos que la están pasando mal, para que tú, pues, Señor, a través de nosotros como creyentes, como parte de tu iglesia, podamos ser un canal de amor, un canal de bendición, un canal de tu amor, de tu bendición. Protégenos, Señor, guárdanos del mal, porque sabemos, Señor, que las situaciones actuales pueden distraernos, pueden quitarnos el foco de ti, y no queremos, Señor, que nuestro corazón se desvíe. Es por eso también que queremos rogarte, interceder por todos aquellos que se sienten débiles, que se sienten sin fuerza y se sienten lejos de ti. Que tú, Señor, puedas en tu misericordia acercarte a ellos nuevamente y que ellos puedan experimentarte nuevamente, enamorarse nuevamente de ti. Y por último, Señor, no por ello menor, queremos agradecerte por las distintas situaciones que hemos estado viviendo en este último tiempo. Queremos agradecerte porque podemos ver en los hechos de los apóstoles una nueva instancia para renovar nuestra fuerza, para animarnos en la obra del Espíritu Santo. También queremos agradecerte, Señor, porque a pesar de todas las situaciones que han surgido en estos últimos tiempos, podemos seguir reuniéndonos, podemos seguir adorándote como iglesia. Queremos agradecerte, Señor, porque tú eres el dueño de la historia, tú eres soberano y Señor sobre todo. Y eso significa que hay consuelo en nuestro corazón y hay gratitud en nuestro corazón porque nada se escapa de ti. Gracias, Señor, por último, por darnos este hermoso canal de la oración. Gracias porque nos escucha a través de los méritos de Jesús, oh Padre, pero también gracias porque nuestra alma descansa al saber de que tú atiendes nuestra oración. Gracias porque podemos ir a ti insistentemente, diariamente, pidiéndote y rogándote que nos escuche y que atiendas nuestra oración. Y gracias también porque respondes. Es nuestra intercesión y es nuestra gratitud la que ponemos en los méritos de Jesús, Señor, esperando ansiosamente tu respuesta. Y sorprendido de que tú vas a responder, nos maravillamos también, esperando que tú vengas, Señor, prontamente, para resolver toda duda, todo problema, Señor, y restaurar todas las cosas para la gloria tuya. En el nombre de Jesús y en los méritos de Jesús está nuestra intercesión y gratitud. Amén. En ese espíritu, hermanos, les invito a que cantemos juntos, alabemos juntos con el himno En Jesucristo, Puerto de Paz. Por nosotros
dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la prueba falta la fe y el alma parece desfallecer, Cristo le dice: yo te daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Hola queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando estén recibiendo ricas bendiciones del Señor en este tiempo. Comenzando básicamente incluso un nuevo año con una nueva serie, ¿verdad? de sermones, de predicación también, de estudio por otra parte, y pensando de alguna manera en que esta pueda servir de impulso en medio de esta situación rara, ¿no? Y pandémica que lamentablemente estamos viviendo, probablemente aún, gracias a Dios por el momento no hemos tenido otras noticias de hermanos con contagios o con algún tipo de gravedad. Así que eso es motivo de alguna forma también de agradecimiento al Señor. Y creo que el Señor de alguna manera ha estado cuidándonos y ha estado con nosotros, y insistimos en este llamado también a ser responsables, a utilizar bien los recursos que tenemos,
como la mascarilla, el lavado frecuente de manos y también de rostro, ¿verdad? Así que eso, no bajemos de alguna manera los brazos ni nos relajemos en este tiempo, sino que de alguna forma pongámonos todos juntos ahí en esta propuesta de poder seguir avanzando en nuestros cuidados, para ojalá prontamente, ya esperamos poder reunirnos, incluso quizás con una llegada más masiva, ¿no?, de vacunas, poder tener en el paso a paso, poder ir avanzando y esto pueda ir disminuyendo. Sabemos que hoy por hoy eso es imposible, y es por eso que nosotros debemos mantenernos también unánimes en oración, en que el poder de Dios también pueda hacer algo extraordinario en este tiempo de pandemia, en el cuidado de nuestro país, de nuestros ciudadanos, de nuestros adultos mayores, de nuestros hermanos, amigos, vecinos, etcétera, ¿no? Así que les motivo a eso, a tener un corazón ahí dispuesto en oración específicamente por esta causa. Y aquí quiero de alguna forma también incluir al personal médico, ¿no?, en nuestras oraciones. Ellos son cruciales en lo que está pasando y en lo que está sucediendo. Ellos están viviendo crisis importantes, psicológicamente hablando también, un desgaste emocional increíble en quienes están inmersos en esto. Así que yo les pido también que podamos estar orando, recordándonos de ellos en nuestras oraciones, intercediendo ahí por sus necesidades, por los corazones de cada uno de ellos, y porque de alguna manera nosotros, a través de su vocación y de su llamado, nosotros podemos ser cuidados y también bendecidos. Hoy por hoy les quiero invitar ahí de lleno ya a seguir explorando, ¿no?, el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 al 26. La palabra del Señor dice así: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Bien, hermano, este texto de partida
no es para que usted se anime, digamos, a perseverar en la compra de juegos de azar o cosas por el estilo. Este espacio de suerte tiene que ver con otra característica distinta, por lo demás, vivida por el pueblo del Antiguo Testamento y hoy también, en este caso, practicada, digamos, por los apóstoles también. De hecho, es una práctica que posteriormente ya no se ve, el tema de echar suerte en la escritura, posteriormente a este texto. Así que termina siendo algo muy interesante, que de alguna manera hay un quiebre, ¿no? Aparentemente, a través de la venida del poder del Espíritu Santo ahí de Pentecostés. Sin embargo, insisto ahí con esto, que este no es un texto, digamos, que pueda de alguna manera insistir ahí para ganar nuestro sustento, sino que todo lo contrario, ¿no? Quien quiera comer que trabaje, dice el apóstol Pablo. Así que esa debe ser ahí la motivación principal. Así que si usted está comiendo gratis, digamos, no hay que comer gratis, sino que se debe buscar ahí un empleo. A no ser, obviamente, que esté en esa búsqueda y no haya podido encontrar, y nosotros sin duda queremos poder apoyarle en lo que usted pueda estar necesitando. Así que vamos a compartir un poquito acerca de este texto y bueno, a sentirnos un poco también animados, ¿no? A través de la palabra del Señor en el día de hoy. Así que les invito a tener otro tiempo de oración, como ya lo hemos tenido anteriormente durante el culto. Oremos al Señor. Querido Dios, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu fidelidad, tu perdón y misericordia. Oramos porque agradecidos porque tu palabra siempre está presente y nunca ha faltado, Señor. Te damos las gracias, querido Dios, porque tu amor ha sido bueno y tú has estado con nosotros. Hemos podido disfrutar, Señor, también de tu presencia en medio de este culto y podemos seguir haciéndolo, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Oramos para que tú nos bendigas, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir de ti, oh Señor, para crecer en ti, para buscar tu rostro y para amarte, oh Señor, todos los días de nuestra vida. Abre nuestra mente y corazón para conocerte más, Señor, para disfrutar de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Quizás todos nosotros queremos ir de lleno a la elección, ¿verdad?, de la sucesión de Judas. Sin embargo, hay algo que primero yo quisiera destacar. Y era que del texto anterior, en la ascensión de Jesús, el Señor en el versículo 5 le dijo: ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los discípulos vienen y le responden: Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? Y esto básicamente porque el Antiguo Testamento nos habla acerca de la venida justamente del Espíritu, y va muy de la mano, ¿no?, con el fin de los tiempos. ¿Sí? De alguna forma con la restauración, ¿no? O de la consumación, básicamente. Entonces venía el Espíritu y la expectativa era inmediatamente esto se consuma. Ya no hay más pecado en el mundo, el gobierno de Dios, digamos, es visible en toda la tierra. El niño puede estar con el león, digamos, meterle la mano, digamos, en su boca, ¿verdad? Así como tantos textos hermosos de alguna manera del Antiguo Testamento se nos hace un reflejo y una exquisita reflexión. Y acá, entonces los discípulos tienen un hambre real por la restauración plena. Y eso, independiente de que nosotros podamos decir cuál era o no era la expectativa que tenían los discípulos, hay una cosa que es certera y en la cual nosotros no podemos especular, digamos que, y en lo demás sí quizás, pero en esto no. Y es una cuestión de que ellos tenían hambre, ¿verdad?, por la venida del reino en su plenitud. Independiente de cómo ellos la configuraran en su mente. Independiente de cómo ellos configuraran el reino de Dios en sus cabezas. Había un deseo pleno, certero y verdadero de esa pronta restauración. De que todo el caos se arregle en el mundo, ¿no? Y
que se acabe la enfermedad, el llanto, el dolor, la posesión demoníaca, por ejemplo. Y otro tipo de cosas, los poderes que gobiernan de alguna manera el mundo también, a través de sistemas o otro tipo de cosas. Y entonces lo que nosotros podemos destacar aquí es que los discípulos tienen hambre de esto. Y entonces viene Jesús y le dice, van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces Jesús es elevado, escondido entre las nubes y se pierde, ¿no? De la vista de los discípulos. Yo quisiera ahí, en este ánimo, ¿no? Jesús viene y entre comillas los entusiasma, diciendo ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Va a ser bautizado, entonces esto se va a acabar ya. Y el Señor le dice, no, va a venir el Espíritu para que ustedes sean testigos y haya un proceso más. Wow, ¿no? Otro proceso. Ellos llevan un poco más de 40 días viviendo procesos muy extraños, en donde pensemos en el corazón y la mente de los discípulos, en donde ellos ven a quién iba a ser el restaurador de la creación, el rey de todo, el que iba a acabar en realidad con la maldad del mundo. Ellos vienen y lo ven muerto. Y se decepcionan. Y entonces viene el tercer día y son animados de alguna manera a través de la resurrección de Jesús. Y hoy día viene el Espíritu, ¿no? Así incluso en textos como el Valle de los Huesos Secos, por ejemplo, de Ezequiel. Incluso en la misma predicación de Juan el Bautista, en donde nos habla acerca de la venida del Espíritu y del juicio final de manera inmediata prácticamente. Entonces esa es la expectativa de ellos, y ahora viene Jesús y una vez más viene y les dice, van a recibir poder, aquí se acaba todo. No, aquí es me voy yo, ¿no? Y yo los imagino todavía impávidos a los discípulos ahí, mirando al cielo, ¿no? Tanto así que los ángeles tienen que decirle que siguen mirando. Jesús no desapareció como otras veces desaparecía, sino que fue elevado, ¿no? Hay una figura que cambia, obviamente. Entonces yo no me imagino otra cosa que a los discípulos con un espíritu de cabizbajo. Otra vez nos toca esperar. Antes habíamos esperado 3 días. Después de esos 3 días hubo una resurrección. Pero habíamos estado ya 3 años. En esa resurrección Jesús aparece y desaparece durante 40 días. Estamos 40 días, entre comillas, con Él y sin Él. Y ahora que ya Jesús nos viene y nos dice que se acaba todo porque viene el Espíritu, finalmente no se acaba. Algo nuevo está comenzando, de lo cual nosotros vamos a ser partícipes. ¿Cómo vamos a ser partícipes? Y de alguna manera, yo imagino una mente muy triste en cada uno de ellos. Sin embargo, la tristeza a lo mejor y el rompimiento de esquemas de Jesús, otro rompimiento de esquemas de Jesús, quizás incluso permitió que en medio del lamento, en medio de la incertidumbre, ellos pudiesen estar juntos y unánimes, aún más juntos, esperando, ¿no? Esperando la venida de este poder. E incluso en medio de la incertidumbre, de no tener certeza de las cosas, simplemente tener una certeza de las promesas, ¿no? Hay una cuestión que es importante, que es en el versículo 14, yo lo quisiera destacar, y es la perseverancia. Eso es fundamental en la vida del creyente. Tú puedes sentir pena, tristeza, rabia, dolor, angustia, incertidumbre, lo que sea. Pero aún así puedes permanecer en la perseverancia. Aún así puedes ser perseverante.
en confiar en el Señor, que Él tiene las cosas ahí bajo su control. Pero no solamente dice el texto que ellos perseveraban, sino que ellos perseveraban en la oración. Este último tiempo, desde el año pasado, digamos, hasta ahora, he estado reflexionando mucho acerca de la oración, en verdad. De manera muy personal y todo eso. Y aquí quiero destacar en esta realidad de los discípulos, de que en medio de que Jesús es elevado y que no saben qué es lo que está pasando o cuándo va a suceder, dice el texto bíblico que ellos perseveran en la oración. Fijémonos, incluso Lucas hace un resumen final en la resurrección en el capítulo 24. Y dice que en el versículo 51 en adelante del capítulo 24, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí termina el primer tratado de Lucas. Y hoy nos encontramos con esta continuación, que ellos de alguna manera también perseveraban ahí en el templo. Y hay algo que es crucial aquí, es una palabra que de hecho Lucas utiliza mucho, la palabra de la perseverancia o incluso unánimes. Esa es otra palabra que Lucas está utilizando y que va a utilizar durante el libro de los Hechos en varias ocasiones. Ahora hay una cosa que es fundamental, que es respecto a la perseverancia. Quiero decirles que la perseverancia en la oración está siendo motivada aquí por el cumplimiento de las promesas del Señor. No por las cumplidas, sino por las que se van a cumplir. Por la venida, ¿no?, de ese Espíritu. Así que las promesas de Dios eran un agente motivador adicional para los apóstoles, para los discípulos, para orar por ellas, ¿no? Incluso para estar preparados para recibir de Él. Para estar unidos ahí recibiendo aquella promesa del Señor. Y eso es algo fundamental en la vida cristiana. Las promesas de Dios deben ser un agente motivador para cada uno de nosotros en la oración. A ellos se les entregó una promesa: vendrá el Espíritu Santo y recibirán poder para ser mis testigos. Entonces los apóstoles decían de alguna manera, entonces debemos orar, ¿no?, para ser buenos testigos. Debemos orar para ser fieles testigos. Debemos orar para preparar el corazón para el cumplimiento de tal promesa, para que cuando llegue esa promesa esté preparado, ¿no? ¿Quién de nosotros, usted o yo, no desea sino otra cosa, que venga pronto una vez más el Señor? Pero ¿cuánto estamos preparados para recibirle? ¿Cuánto es nuestro corazón? Incluso preguntándonos, ¿no?, si estamos preparados incluso para la muerte. Porque nadie sabe el día ni la hora en que uno se puede enfermar, hermano, y fallecer. Entonces, oramos por las promesas de Dios. Oramos por ese cielo, ¿no?, que se acerque a esta tierra. Debemos orar para que Cristo venga pronto, pero que también nos encuentre preparados, ¿no? De eso se trata un poco esta parábola que nos habla de las mujeres insensatas, ¿no?, que no guardaron el aceite para el momento propicio. Y si bien es cierto, este es un elemento distinto al guardar, es un elemento crucial en el ejercicio, en la autodisciplina de la oración. La oración también es una lucha, y por eso es importante estar juntos orando también, porque el uno levanta al otro, anima al otro y lo hace perseverar, ¿no? Entonces quisiera yo destacar aquello
en que los apóstoles no dijeron simplemente, mira, hay que esperar las promesas, así que ahí vamos a quedarnos echados esperando que venga el poder del Espíritu. No, de ninguna manera. Esa no era la forma para ellos. Y ¿saben qué? Una cosa fundamental, esa no es la forma para nosotros tampoco. Incluso Jesús en Getsemaní, un poco de su oración es un poco eso. Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? De alguna manera mostrando un corazón preparado a través de la oración para ser castigado y azotado, para que a través de ese castigo nosotros, los hijos, no seamos castigados porque ya fuimos, entre comillas, castigados con Él. Entonces hoy podemos disfrutar de eso. Entonces esto es fascinante, queridos, porque las promesas de Dios, la venida del Señor, las promesas de una paz hermosa, la promesa de incluso la lectura que usted y yo podamos hacer de Apocalipsis debe ser una lectura exquisita, distinta. Una lectura que nos abrace para conseguir más de su presencia y aprovecharnos más del recurso hermoso de la oración. Porque la oración, más que un recurso simplemente, la oración termina siendo un lugar precioso, querido. Es como entrar a otra habitación, con otra expectativa, apagando lo que haya de deseo carnal, para multiplicar el deseo de nuestro espíritu, ¿no? La perseverancia. Y es por eso que quiero insistir con eso. Los apóstoles no oraban descansando en que las promesas se van a cumplir, entonces quédate tranquilo, ¿no? Las promesas se van a cumplir, así que trabajemos. Las promesas se van a cumplir, así que perseveremos. Dios está con nosotros. ¿Quién puede contra nosotros? Así que debemos perseverar. Cristo viene pronto, así que todo el mundo está en mi contra, pero sin embargo yo persevero, ¿no? Y eso es crucial y es fundamental hoy, en donde nuestra cultura nos puede estar azotando, donde podemos estar siendo tentados día tras día, pero en donde las promesas de Dios deben ser un alimento justamente para aprender a descansar en la perseverancia, no en la dejazón. No en ser dejados, digamos, y que dejarnos estar, ¿no? Así que quiero insistir con eso. La perseverancia en la oración, alimentándola a través de las promesas del Señor. Busque alguna u otra promesa del Señor en el texto bíblico. El Señor es fiel en completar la obra que comenzó en usted y en mí para la gloria de su nombre hasta el día final, por ejemplo. Y por esa promesa, entonces voy a perseverar en la oración. Señor, tú sigue completando tu obra en nosotros. Señor, sigue completando tu obra en nosotros. Y eso nos debe animar a seguir orando y a seguir trabajando por su obra. ¿Sí? Señor, completa tu obra en nosotros, así que haz de mí lo que tú quieras, ¿no? Esa es la idea. Señor, tú prometiste completar la obra. Prepara mi corazón, Señor, para ser moldeado por ti a la situación que tú me expongas. Así que eso es fabuloso. Por otra parte, quiero insistir en que ellos oran unánimemente. Dice, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí no solamente hay perseverancia individual, sino que hay una perseverancia incluso colectiva.
Hay un deseo único. ¿Cuál es el deseo? De que pronto descienda este poder del Espíritu para ser testigo. Unánime. Orar por el mismo sentir. ¿Sabe por qué es importante ser transparente con los hermanos? Yo he tenido oportunidad en estos días de tener un par de conversaciones telefónicas con varios de ustedes y no he evadido, digamos, ningún tema ni ninguna pregunta que ustedes me han hecho. Y he intentado de alguna manera no mostrar la fortaleza, porque no la tengo, sino que mostrar de alguna manera la sinceridad en tiempos como este, ¿no? De incertidumbre, de aflicción, de complicación, de aprendizaje. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única forma en la que usted y yo podemos estar unánimes orando por la misma situación. A través de la honestidad, de la transparencia, de dejar la vergüenza, ¿no? Vergüenza, como decía mi abuelita, vergüenza para robar. No vergüenza para ser débil. No vergüenza para contar las dificultades que estamos viviendo, las dificultades económicas, las dificultades sociales, las dificultades familiares. Las dificultades de nuestro pecado también, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, yo estoy aquí, me siento amarrado en tal o cual pecado, ¿no? Así que ayúdame a orar por eso. Entonces aquí había una unanimidad, y la unanimidad en la oración no es algo que se da al azar, sino que de alguna forma uno la comparte, ¿no? Querido, ¿en qué dirección puedo orar por ti, por ejemplo? ¿Qué te gustaría que orase por ti? Y eso nos va generando una unanimidad. Pero cuando el pueblo no participa y no se comunica, no genera una interconexión, no hay esa unanimidad. Es por eso que termina siendo tan importante, por ejemplo, la participación en ciertas reuniones, aunque sea por Zoom. Porque ahí hay una unanimidad. Es posible conocerla. Es posible estar juntos orando por una causa común. Orar por la iglesia en este tiempo, por los corazones de nosotros, por los corazones de la gente que le ha afectado la pandemia, por ejemplo. Pero también porque porque la pandemia no frene en ningún lugar en nuestro corazón el avance ni la perseverancia para el reino, por ejemplo. Unanimidad y unánimes tiene que ver con un mismo propósito o incluso con un mismo impulso. Así que yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Qué es lo que te impulsa a orar hoy día? ¿Qué es lo que te está impulsando de alguna manera o cuál es el propósito de tus oraciones? Simplemente el descanso, Señor, permíteme hacer todo, digamos, gracias por el día, amén. ¿O hay un propósito y un impulso mayor? Ahora, ¿ese solamente es tu propio impulso o es un impulso un poco más colectivo? Y creo que ahí incluso tenemos una gran labor con nuestros hijos, por ejemplo. Cuando hay problemas de salud, de trabajo, de cesantía, ¿verdad? Económico, familiarmente hablando. ¿Por qué no transmitir esa transparencia hacia nuestros hijos? Hijos, tenemos que orar diariamente porque el papá está sin trabajo y él lo necesita y nosotros también necesitamos de su trabajo. Hijo, tenemos dificultades en esto, entonces necesitamos orar y por nuestros corazones y necesitamos que tú también ores con nosotros ahí. Esa va a ser, querido, la mejor forma de poder enseñar lo que sería una oración unánime dentro de nuestra familia, de nuestro núcleo más pequeño. Así que cuidémonos de eso. No necesitamos ser fuertes, recuérdelo. No lo necesitan, los apóstoles no lo necesitaban. El Señor se fue, ahora quedamos nosotros. Tenemos que ser los fuertes para la perseverancia porque somos 12, o como dice el texto, incluso aquí somos 120 nomás contra los millones de habitantes que hay en el mundo. Entonces somos personas importantes. No, queridos, al contrario.
Somos las personas de alguna manera que Dios va a usar en su debilidad. El Señor no te va a usar en tu fortaleza, el Señor te va a usar en tu debilidad. Incluso el Señor va a romper tu fortaleza. Y hay que dar gloria a Dios porque cuando lo haga, ¿no? Y ser agradecido también cuando lo haga, porque estará moldeando nuestro carácter para su gloria. Así que eso es importante. Orar en un mismo sentir y perseverar en la oración, basándonos incluso en el cumplimiento de las promesas. Y ahora, como última parte, quisiera compartir acerca de la elección, ¿verdad?, de Matías, ¿no?, como el sucesor de Judas. Es cierto que podemos discutir acerca de cuál fue la forma en que murió, por ejemplo, Judas, ¿no? Mateo dice una cosa, que se colgó, ¿verdad?, Judas, y que aquí él se compró un campo y cayó de cabeza y se reventó por la mitad, ¿no? Es cierto una cosa, que dos textos inspirados por Dios, que lo reconocemos desde el siglo, digamos, desde que se escriben hasta ahora como textos inspirados. No creemos que fue falsificado posteriormente, ¿no? De ninguna manera. Y uno podría encontrar a lo mejor oposición, o simplemente pudiese de alguna manera unificar de alguna forma las dos historias, ¿no? En que terminó, se colgó, ¿verdad? Y al estar colgado, posteriormente ahí se cayó en el campo, se rompió en su cabeza o se partió por la mitad y salieron sus entrañas. Por otra parte, el texto de Mateo dice que Judas le devolvió, ¿verdad?, el dinero también a los sacerdotes que lo habían coimeado para entregar a Jesús. Y sin embargo, este texto menciona que Judas lo compró, ¿no? Así es que, sin embargo, Eusebio de Cesarea, de hecho este historiador temprano de la iglesia, él comenta que aunque Judas le haya devuelto ese dinero y lo hayan comprado incluso los sacerdotes, aún así, legalmente, desde la perspectiva judía, Alfred Edersheim, ¿sí?, este erudito también que fue judío y terminó siendo cristiano, nos escribe acerca de esto en uno de sus libros de la historia antigua. Y entonces Edersheim nos comenta y dice que justamente aunque Judas le haya devuelto el dinero, por ejemplo, a los sacerdotes al comprar cualquier cosa, al hacer uso de ese dinero, de alguna manera terminaba quedando igual y caía la carga legal sobre Judas, ¿no? No existía una devolución de los pagos como hoy día existe en nosotros, ¿no? Mucho menos una cuestión como el ticket de cambio, por así decirlo. Entonces es fundamental incluso entenderlo, que no hay una negación y que perfectamente esta historia, tanto desde la perspectiva de Lucas como de Mateo, puede encajar bastante bien. Solamente quise hacer esa ahí brevemente, ¿no? Porque sin duda podemos conversarlo un poquito más. Así que eso termina siendo algo importante. Pero aquí los apóstoles, a partir del discurso de Pedro, ¿verdad?, los discípulos tienen esta motivación de elegir a alguien como sucesor. ¿Por qué? Básicamente por una mirada que ellos tienen acerca de una continuidad con el número de tribus, ¿no? Y cómo terminan ellos entendiendo el ministerio apostólico. ¿Por qué como ellos lo terminan entendiendo? Porque justamente la motivación es para ser testigo con nosotros de su resurrección. Ese es el propósito básico, no es otro propósito, digamos. El propósito básico es ser testigos, tener esta autoridad. Judas no está, entonces nosotros convocamos a otro para que esté, entre comillas, el equipo completo, ¿no? Ellos eran 12, representaban de alguna forma este pueblo renovado del Antiguo Testamento, de las tribus de Israel, que también eran 12, ¿no? Así que la propuesta justamente era ser testigo de la
de la resurrección y una cuestión fundamental que cualquier apóstol del día de hoy, ¿no? Cualquiera que se llame apóstol hoy, no ha visto al Señor Jesucristo resucitado. Y ese era un hecho fundamental, ¿no? Nos menciona incluso el texto ahí, desde el versículo 22 en adelante, que la resurrección, ver al Señor resucitado, era requisito fundamental para el movimiento y para ser apóstol, ¿no? Así que aquí Pedro, citando incluso el Salmo 69 y el Salmo 109, hace este llamado justamente de poder insistir en un sucesor, justamente para decir y hacer un énfasis incluso para ellos o no. Y aquí yo creo que Pedro no se equivoca, los apóstoles tampoco, en el que dicen: la perseverancia es tal en este momento a pesar de toda la incertidumbre. Y eso es lo que quiero insistir aquí. Hechos es un libro lleno de incertidumbre, pero es un libro absolutamente lleno de perseverancia y esperanza, ¿sí? Esa es una cuestión crucial en nuestras vidas. Las cosas se pueden ver muy mal. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles nos enseña que el perseverar es importante. ¿Por qué 12? Porque aquí el equipo está con una pata coja, ¿no? Debe haber otro más para que sea testigo de la resurrección con nosotros y podamos hacer este trabajo para la gloria de Dios. Y eso es fundamental. Y entonces para esta elección seleccionan a 2 hombres y ellos oran. Y en la oración hay algo muy lindo otra vez. Reconocen incluso que el ministerio de ser discípulo y apóstol no es un ministerio que de alguna manera trae una cuestión de perfección, sino que para que tome parte de este ministerio de apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. No es simplemente para que tome este lugar que dejó Judas, ¿no? Sino que reconocen de alguna manera la propia debilidad del apóstol aquí, de ellos. De hecho, muestran tal debilidad que son incapaces ellos mismos de elegir al que va a ser el continuador de esta labor, sino que echan suertes y la suerte cae sobre Matías. Y entonces él es contado, ¿no?, con los demás apóstoles. Tomemos uno para que sigamos perseverando, para que sigamos caminando. Entre 120, queridos, ¿sí? Ellos son, de hecho el apóstol Pablo menciona ahí que son 500 los que son testigos de la resurrección, 1 Corintios 15. Y aquí hay 120 personas que habían visto el ministerio de Jesús. Así que, de alguna forma, ¿qué podemos aprender en medio de todo esto? Es la importancia de la perseverancia en la oración, basándonos en las promesas de Dios. La importancia de la oración unánimemente y la importancia de la continuidad de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Usted puede opinar incluso, ¿saben qué? Para mí los apóstoles se equivocaron, no debieron haber elegido ninguno y por eso después Matías ni se menciona. Usted puede llegar a esa conclusión propia, ¿no? Pero el texto bíblico nunca nos dice aquí que ellos se están equivocando en lo que están haciendo. Hay algo muy de corazón y de fe y de paz, ¿no?, en lo que ellos están haciendo. Y lo hacen con mucho temor y temblor delante del Señor también, para no equivocarse, para elegir a la persona adecuada, idónea para este cargo. Así que, queridos hermanos, quedémonos ahí con eso y permitámonos de alguna manera perseverar en la oración, en la esperanza y en la continuidad de lo que Dios está haciendo. De alguna forma, Hechos de los Apóstoles es eso, es la continuidad de lo que Cristo está haciendo, pero a través de su Espíritu. Los discípulos sintieron un vacío con la muerte de Judas y con su deslealtad. Y entonces buscaron a Matías. Cristo sabía que iba a quedar un vacío cuando ascendiera. Y entonces, por un amor inentendible, envió a su Santo Espíritu para que continuaran la obra en la mejor compañía que cada uno de nosotros puede tener, la compañía del Espíritu Santo,
morando y viviendo en cada uno de nuestros corazones. Queridos hermanos, tengamos un tiempo de oración. Amado Dios, gracias te damos por tu amor, fidelidad, oh Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú puedas animar, motivar, Señor, nuestro corazón a perseverar, Señor, unánimes en la oración. A perseverar en la oración a través de tus promesas y que ellas sean un agente motivador, Señor, y no un agente necesariamente de descanso, sino que nuestro descanso sea un trabajo, Señor, espiritual para ti. Señor, oramos también para que esta continuidad podamos vivirla hoy también nosotros en tiempos de COVID. Esta continuidad de ser testigos, Señor, de esperar de cómo ser testigos, de poder ingeniarnos, Señor, en nuestro corazón, mente y espíritu para poder trabajar para ti. Señor, deseamos buscar tu gloria como iglesia, en ninguna otra, oh Señor. Queremos que tú nos bendigas, que bendigas este tiempo, este pueblo, Señor, que bendigas a la iglesia en Limache, a la iglesia en Viña, oh Señor, que tú nos apartes del mal, que tú nos libres de la tentación, que nosotros perseveremos, Señor, en la búsqueda de ti y en tu gloria, Padre amado. Oramos por eso, Padre Santo. Bendícenos, anímanos, Señor, a crecer en ti. Y si hay alguna clase de angustia, oh Señor, aunque vivamos en angustia, permítenos y anímanos a perseverar, Señor. Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia, porque tenemos a quien clamar. Así que permítenos que nosotros podamos mirar a los cielos y decir, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y de alguna forma sentirnos, Señor, que somos parte de algo más. Que somos parte de un Padre, de una familia hermosa, de un Padre que nos ama y que escucha cada ruego y que está atento al dolor de cada uno de sus hijos. Así que, Señor, permítenos que podamos crecer en esto. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, especialmente por los hermanos adultos mayores, Señor, que puedan estar en alguna dificultad en este tiempo. Oramos por nuestros hermanos que están con dificultades en sus trabajos, que tú les permitas perseverar en la fe, en la gracia, en amor y en el conocimiento de ti. Y que también tú permitas a cada uno de nosotros a ser dadivosos a la generosidad con cada uno de nosotros. Querido Señor, bendícenos, fortalécenos, Señor, en este tiempo y guíanos, Señor, para hacer tu voluntad, para que día tras día, oh Señor, podamos descansar, Señor, en ti como tu pueblo. Cuida de cada uno de nosotros, de quien pueda estar enfermo en este tiempo, de quien tenga alguna debilidad también en su fe, de quien pueda emocionalmente estar pasando por un tiempo de crisis también. Oramos, Señor, para que tú puedas bendecir sus vidas, la vida de cada uno de nosotros, y que de alguna manera, oh Señor, tú puedas también a través de nosotros traer bendición hacia quien no forma parte de nuestra iglesia y de tu pueblo. Así que oramos por eso, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor inconmensurable de nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Queridos, quiero hacer un último llamado en este momento, y es justamente retomar esto de los llamados telefónicos, ¿no? Por lo menos llame a un hermano a la semana de la iglesia. Puede ser incluso su amigo, pero intente llamarlo, comunicarlo. Olvidémonos de WhatsApp y permanezcamos ahí en común unión. Que el Señor les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con
su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora